Gatinion y Lachman, también europeos, ¿no? Publican su primer trabajo clínico sobre los efectos de la exposición prona en los pacientes de síndrome de distrés respiratorio agudo. Desde ahí en adelante se ha realizado mucho más estudios y ya se ha observado, pues, a mayor detalle la eficacia del procedimiento. Desde la puesta en práctica de este nuevo descubrimiento, los pacientes no solo han manifestado mejoría en el intercambio de gases, sino también disminución en la mortalidad de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Esto es para que podamos tener en conocimiento cómo ha ido evolucionando. Hubo una época donde después de haber descubierto este procedimiento, dejaron de practicarlo. ¿Por qué? Porque tuvieron un poco temor, ¿no? Como a todos en su momento, cuando nosotros aplicamos este tipo de procedimiento, nos genera un poco de temor. ¿Por qué? Por las múltiples dispositivos y por el múltiple manejo que tiene este paciente, ya que estos pacientes que son pronados siempre están conectados a ventilación mecánica, están sometidos a sedación, están muchas veces con inotrópicos. Toda esa complejidad en ese entonces, en esas épocas anteriores, han generado temor. Ya después de aproximadamente 10 años o 15 años aproximadamente que dejaron de ver, nuevamente retomaron, ¿no? Bueno, como objetivo, tenemos 3 puntos muy importantes. Lo primero es que ustedes como personal trabajen de una forma unificada, con el mismo criterio, con la misma, con el mismo protocolo, ¿no? Por eso dice estandarizar los cuidados para realizar la maniobra de cúbito pro. Otro, aumentar la cultura de seguridad en los cuidados y buenas prácticas de enfermería al paciente crítico, ¿no? Recordemos de que nosotros estamos basados en seguridad. ¿En qué sentido? De que el mínimo descuido que podamos tener en estos pacientes pronados generan 2 cosas. Que mejoren, si nosotros somos muy cuidadosos, o que su estado clínico deteriore porque simplemente lo miramos como un paciente más y no estamos dando la importancia que comúnmente deberíamos darlo dentro de nuestro servicio. Por otro lado, tenemos describir los cuidados que ofrece la enfermera en la unidad de cuidados intensivos para reducir las complicaciones de la terapia de cúbito prono y aumentar la efectividad de la misma. Porque recordemos de que los pacientes pronados siempre van a tener un riesgo, y el mayor riesgo que tienen es generarse las úlceras por presión fuera del problema interno que puedan tener, como puede ser neumotoras, hematonas, que también más adelante vamos a ir viendo qué complicaciones tienen estos pacientes, ¿no? Por causa del procedimiento o simplemente por propio hecho de la enfermedad. ¿Cuándo se aplica la posición prono? ¿En qué tipo de paciente? ¿No? Recordemos que en una hipoxemia refractaria, el tratamiento convencional no va a mejorar, ni tampoco la ventilación protectiva. Entonces se toma la decisión de pronarlo. Pero ¿cuándo se toma la decisión de pronarlo? Cuando ya el proceso de la hipoxemia se ha agudizado y se ha convertido en un síndrome de distrés respiratorio porque ese paciente presenta un PAFI menor de 150. Algunas literaturas consideran 150, mientras que otras consideran 100, por debajo de los 100 de milímetros de mercurio de PAFI. ¿Qué es la PAFI? Es la fracción de oxígeno entre la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Ya? Vamos a ver un poco el síndrome de distrés respiratorio. ¿Cómo se comporta esta enfermedad en el organismo del ser humano? Como pueden ver aquí la imagen, el síndrome de
perdón, el síndrome de distrés respiratorio se evidencia, ¿por qué? Porque hay una masa, ¿no? Pueden observar ese alveolo se encuentra con una masa. Esa masa, ¿qué hace? Esa masa se distribuye a nivel de todo el alveolo y genera un peso. Al generar un peso, ese pulmón no tiene una elasticidad, no es como el globito que se infla, sino imagínense el globito que ustedes tienen y le echan agua. Ese globito no se puede mover, no se puede distender. ¿Por qué? Porque dentro hay una masa que le impide, ¿no? Le impide. El mismo hecho de que impide, no hay una buena ventilación. Eso en forma general. Pero aquí al costado vamos a ver exactamente qué sucede con el alveolo. El daño, en realidad, en estos pacientes son a nivel alveolar, recordemos siempre, ¿ya? Entonces, este alveolo se va a ver bien comprometido porque se va a presentar un incremento de la masa, ¿no? Hay un edema, ese mismo edema, por el mismo hecho de que está contenido por masa, no hay una buena permeabilidad vascular y se impide la permeabilidad vascular y también, como ya les he mencionado, hay un aumento del peso pulmonar. Estos tres factores son influyentes de que ese paciente haga una atelectasia, como pueden observar en el siguiente dibujo, ¿no? Mira, ese pulmón prácticamente está blanco. No hay perfusión de oxígeno, no hay oxigenación y ese pulmoncito está blanco. Ese paciente prácticamente tiene problema respiratorio serio. Está invadido, ¿por qué? Por los monocitos, ¿no? Está invadido por monocitos, proteínas, por todo está invadido ese alveolo. Eso es, en forma sintética, podría mencionarles que se comporta el síndrome de distrés respiratorio. A ello, imagínense que ese pulmón esté así, ¿no? Con esa masa, con los monocitos, con todo el proceso infeccioso. Adicional a ello, imagínense al paciente en posición supina. El peso del corazón, ¿no? El efecto de masa abdominal, que si es un paciente obeso, imagínense que pobre ese pulmoncito ya de por sí está sufriendo internamente, pero tiene que sufrir adicionalmente el efecto de la masa abdominal. Aparte de eso, que ese paciente que está sedado, está con inotrópico, está con relajante muscular muchas veces, ¿qué pasa? La diafragma también está paralizado. No hay un funcionamiento de la diafragma. Entonces, como no hay funcionamiento, no hay ayuda de la diafragma, ese pulmoncito se atelectasia. Recuerden siempre que esos son todos los factores que se manifiestan durante la fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio. Aquí vamos a poder ver la posición de cúbito próximo en paciente con COVID, ¿no? Y vamos a ver cómo estuvo ese pulmoncito durante el proceso del síndrome de distrés respiratorio, 16 horas después de haber estado pronado, cómo está ese pulmoncito, ¿no? Hay mayor perfusión, ha mejorado la oxigenación, y eso, como nosotros como profesionales también vamos a poderlo evidenciar, no solamente en la placa, sino también en un examen de AGA, ¿no? De análisis de gases arteriales. Ahí vamos a nosotros poder verificar la mejoría de estos pacientes. ¿Cuándo se encuentra contraindicado la posición prona? Cuando hay una presión intracraneal mayor a 30 milímetros de mercurio, o la presión cerebral también se encuentra incrementada. ¿En qué tipo de pacientes se presenta o podemos evidenciar este cuadro? En pacientes neurológicos, ¿no? Pacientes que han sufrido un DCB, que han sido craneotomizados, que están con un drenaje ventricular externo. Estos pacientes, pues hay que estar monitoreándole constantemente la presión intracraneal. ¿Y cómo medimos la perfusión cerebral? Pues ahí comúnmente ya en las UCIs modernas, no sé si en las UCIs que ustedes
tienen dentro de sus unidades, tienen un ecógrafo. Los médicos intensivistas usan el ecógrafo para ver la perfusión cerebral, ¿no? Entonces ahí podemos determinar que si ese paciente se encuentra en condiciones o no se encuentra en condiciones de ser pronado. Una hemoptisis masiva. Imagínense a su paciente, ¿no? Que tenga una hemoptisis. He visto pacientes con hemoptisis que te ensucian hasta la pared, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes no podemos ponerle en posición prona. Pacientes con cirugía traqueal o esternotomía en los 15 días previos, ¿no? Pacientes que han sido intervenidos, por ejemplo, que han sido traqueostomizados, no podemos pronar. Trauma o cirugía facial en los 15 días previos, ¿no? Pacientes que han posiblemente extirpado un tumor a nivel del rostro, esos pacientes no podemos pronarlos, aunque sí les podría mencionar si el compromiso del pulmón y el médico determina entre el riesgo y beneficio que le conviene al paciente, salvarle la vida o cuidarle la cara, pues muchas veces vamos a preferir salvarle la vida y vamos a tener que tomar la decisión más dura, ¿no? Cuando es un trauma, pues en este caso un accidente de tránsito, ¿no? Que se vea comprometido el rostro, pero aún así les podría mencionar que esto es opcional, ¿no? Lo va a determinar el equipo de salud entre el riesgo, como les digo, el riesgo y beneficio. Siempre se va a medir. Y ustedes que trabajan en las unidades de cuidados intensivos, siempre se mide eso. Cualquier actividad que realicemos al paciente va a tener un riesgo, pero también se analiza el beneficio. ¿Cuál pesa más? ¿No? Entonces se toman las decisiones en esa perspectiva. Trombosis venosa profunda tratada en menos de 15 días. Recordemos que un trombo es pues, un indicador malo para un paciente, porque imagínense que un coagulito se desprenda del miembro inferior derecho y que se vaya al corazón y el paciente hace un infarto y se muere. Hace una parada cardiorrespiratoria y se muere. Entonces, todas esas consecuencias también, perdón, ese cuadro se analiza y se determina si se prona o no se prona al paciente, ¿no? La inserción de marcapasos en los últimos 2 días, obviamente, no podríamos pronar ese tipo de paciente. Una columna inestable o fracturas pélvicas de fémur. También esta es opcional, como les vuelvo a mencionar, eso va a depender del riesgo y beneficio y de muchos otros factores para que determinan la pronación, ¿sí? La presión arterial media debajo de los 65 milímetros no necesariamente es una contraindicación. Recordemos de que ya en las UCIs hoy en día utilizamos inotrópicos y el paciente mejora de una u otra manera su presión arterial media y al final lo terminamos induciendo a la posición prona, ¿no? Embarazo. ¿En qué tiempo de embarazo? Pues sobre todo a las pacientes que se encuentran por debajo de los 2 meses de embarazo podríamos pronarla, pero a mayores de 2 meses la indicación según las literaturas no es lo ideal, ¿no? Aunque les puedo mencionar, según mi experiencia, he tenido la oportunidad de pronar a una paciente con 4 meses, ¿no? Con COVID en el Hospital Edgardo Rebagliati Martí. Por otro lado, pacientes con drenaje torácico anterior, ¿no? Pacientes quienes tienen drenaje torácico anterior son pacientes posoperados del corazón, ¿no? Los pacientes que han sido bypaseados, ¿no? Con 1 o con 2 puentes. En caso de pacientes con trasplante pulmonar o pacientes quemados en un 20%, en mayor al 20% de la superficie corporal. Esto también es opcional. Como les vuelvo a mencionar, va a siempre ser muy importante el riesgo y beneficio en este caso de estos pacientes. La posición prona, ¿no? Vamos a poder observar aquí a este paciente con todo. Esto es el tipo de paciente que nosotros siempre vamos a ver en las unidades de cuidados intensivos.
con un ventilador mecánico, con un monitor multiparamétrico, un sinfín de bombas, las drogas que se les va infundiendo y los dispositivos médicos que siempre va a tener o se va a encontrar invadido el paciente, ¿no? Ahora vamos a ver cuántas personas o por cuántas personas debería estar conformado el equipo para realizar la pronación del paciente. Mínimamente, siempre he considerado, cuando he tenido la oportunidad de liderar la pronación de estos pacientes, que debemos contener 6 personas. ¿Y cómo van a estar compuestos estas 6 personas? Por el médico intensivista, por 2 enfermeros, por el camillero y por 2 personales auxiliares de enfermería. Más que auxiliares, el personal técnico, porque ya en nuestra actualidad, pues en mi hospital, por ejemplo, he visto una que otra auxiliar en enfermería, pero casi en su 80-90% son técnicos en enfermería, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a ubicar al personal para poder nosotros realizar la posición prona? Pues el médico intensivista siempre va a ser encargado de dirigir la movilización, pero no en un 100%. Recordemos de que a veces la enfermera a cargo del paciente muchas veces lidera la pronación. Va a depender de la experiencia que tenga el personal médico o la enfermera, ¿ya? Pero sí, por norma, por protocolo, siempre el médico va a ir a la cabeza, ¿no? Es algo que siempre hay que tener en cuenta también. Él se encarga de cuidar el tubo endotraqueal y la sonda nasogástrica. Las 2 enfermeras van una a cada lado, pero van en la zona del tórax para ir visualizando, no solamente mover al paciente, sino la enfermera está viendo desde el tórax, está mirando el ventilador mecánico, está mirando el monitor multiparámetro, está mirando las bombas, las líneas, está mirando si el médico está realizando el procedimiento de forma adecuada o hay alguna observación. Por eso la enfermera siempre va a nivel del tórax, ¿no? Aparte de eso, está viendo y controlando las canalizaciones de vías periféricas, los drenajes si estuviese el paciente, la sonda Foley, ¿no? Eso es lo que está verificando todo el tiempo la enfermera desde la zona del tórax. Comúnmente, un auxiliar y el personal de camillero tiene que ir en los miembros inferiores, ¿no? Y la otra persona, el personal técnico, es la encargada de ver el coche de paro, porque recordemos siempre de que cuando nosotros realicemos este tipo de procedimiento, tenemos que tener al costado nuestro coche de paro, por alguna eventualidad que se puede presentar durante el procedimiento, y más aún sabiendo que ese paciente está en ventilación mecánica, está con el tubo endotraqueal y está con otros dispositivos invasivos. Por eso es necesario tener el coche de paro a la mano para poder actuar inmediatamente y evitar complicaciones, riesgos o algunas situaciones desagradables que se puedan presentar. Esto es como pueden observar en la imagen, es la forma en que se tiene que mantener el equipo, ¿no? El médico siempre en la cabeza, los 2 enfermeros en la zona del tórax y el personal técnico, ¿no? Aquí está el personal técnico, pero recordemos que el camillero es el que va en este extremo y el otro técnico está con el coche de paro. ¿Por qué? ¿Por qué el personal técnico con el coche de paro? Porque el personal técnico que está en la unidad de cuidados intensivos está capacitado en todas las actividades que se realizan dentro del servicio de unidad de cuidados intensivos, ¿no? Ustedes siempre le están preparando para un paro cardiorrespiratorio. Ustedes son las encargadas de jalar el coche de paro. ¿Dónde están los dispositivos? Ustedes, tanto como el enfermero, conocen dónde y en qué zona se encuentran ubicados todos los dispositivos médicos y las medicinas.
Ok. ¿Qué materiales utilizamos nosotros para pronar a un paciente? ¿No? Debemos contar con una cama articulada y un colchón antiescara. Recordemos de que este paciente, por el mismo hecho de pronarlo, el peso del pulmón, ese peso por estar lleno de masa, que va a incrementarse, ¿no? Entonces, el peso hace que estos pacientes se generen lesiones, ¿no? Vamos a ver más adelante también a qué nivel se van generando las lesiones. Por otro lado, la ropa de cama, que debe estar sábanas, sus fundas, ¿no? Las almohadas, que no deben faltar, los empapadores, ¿no? También debemos tener 4 almohadas, 2 para la zona del tórax y abdomen, y otras 2 para los miembros inferiores y los miembros superiores. El coche de paro, el kit de vía aérea difícil, ¿no? Fuera de la puerta del box del paciente, ¿no? Aparte, ustedes como personal técnico tienen que tener también a la mano preparado ya la zona de aspirado y las ondas de aspiración, ¿no? Por otro lado, los aceites hiperoxigenados. Recordemos que también tiene que haber aceites para proteger la piel de estos pacientes. Y adicional, la colega enfermera también va a utilizar otras medidas más de protección de la piel de estos pacientes. Y por último, la lista de verificación. Recordemos que si dentro de su servicio no existe una lista de verificación de pacientes en prono, hay que implementarlo. Ustedes, como personal técnico, que también son profesionales, pueden solicitar a la enfermera jefa, a la enfermera líder de su servicio, esta implementación, ¿sí? Y si lo tienen, pues perfecto. Hay que ponerlo en práctica cada vez que ejecutemos este procedimiento. Ahora vamos a ver el procedimiento en sí, ¿no? Lo primero que vamos a hacernos, o que se va a hacer siempre la enfermera encargada del paciente, ¿qué hace? Informa al personal implicado del procedimiento que se va a realizar y de las acciones que se va a desempeñar cada uno de ellos durante el procedimiento, ¿no? Siempre, como pueden observar en la imagen, la enfermera está indicando y está refiriendo, ¿no?, cómo se va a hacer todo este proceso. Siempre es necesario poner sobre aviso al personal, porque se da la casualidad de que en pleno ya está todo listo, pero se olvidaron de avisar, y no sé, el médico se le presentó una situación de emergencia y se fue a ver a otro paciente, no sé, el personal o la otra enfermera se presentó otro incidente con su otro paciente y no están para hacer el procedimiento, y al final no están las personas, todo el equipo completo para hacer el procedimiento, y pues ese no contar con todo el equipo completo genera que muchas reacciones, mucha sobre exceso de trabajo. ¿Por qué? Porque si son solamente 4, pues los 4 tienen que prácticamente ejecutar todo el procedimiento, y se hace un desgaste no solamente del esfuerzo físico, sino también de otras situaciones, ¿no? Porque siempre cuando están haciendo el procedimiento va a faltar algo, o se deja de lado algo y no se ejecuta como se tiene que realizar. Recordemos que realizar un procedimiento prono tiene que ser bien organizado para no tener ninguna iatrogenia o algún evento centinela o adverso que se pueda presentar en su servicio. Ahora vamos a ver la preparación del paciente, ¿no? Es necesario que si ese paciente tiene una sonda nasogástrica, hay que conectarlo a una bolsa colectora, ¿no?, para que pueda drenar todo lo que se ha ingerido en su momento. También hay que verificar el tubo endotraqueal, comprobar su sujeción, que tiene que estar adecuado, ¿no? Verificar que el CAF esté insuflado dentro de los valores establecidos, ¿no?, que son de 30 a 35, de 25 a 30, o hasta 35 algunas veces se ha considerado. Entonces, eso se tiene que verificar, comprobar el número de tubo endotraqueal
y en qué centímetro de comisura labial está fijado ese tubo endotraqueal, porque dan la casualidad de que, pues, no sé, ¿no? Siempre, y ha pasado, les digo, porque cuando he estado de coordinador y he tenido que ir a preguntarle a mi colega y decirle en dónde ha estado, en qué ha estado fijado el tubo, pues por el mismo hecho de, obviamente, hacer un procedimiento de este tipo, de poner a un paciente en prono, implica mucha atención, mucha organización sobre todo, como les he ido comentando, por los diversos dispositivos que tiene el paciente y a veces se le pasa. Entonces, ustedes como profesional también tienen la obligación prácticamente de referirle a la colega enfermera, de decirle si ya verificó su tubo, en dónde está su tubo, recordarle, ¿no? Porque nosotros, tanto el médico, la enfermera y el personal técnico, somos un equipo. ¿Y qué quiere decir un equipo? De que unos que otros nos damos la mano para que el procedimiento que vamos a ejecutar sea efectivo y eficiente, ¿ya? Entonces, ustedes también siempre es necesario recordarle estos 3 puntos muy importantes a la colega enfermera. Hay otras colegas enfermeras que ya conocen el procedimiento, ya tienen experticia, a veces no hay necesidad de mencionar, pero hay algunas que siempre están con un poco de temor, ¿no? Porque no es usual posiblemente en su quehacer diario, pero ustedes que ya están recibiendo la capacitación y aparte tienen la experiencia, solamente recordar, ¿ya? Seguimos. Aspiración de las secreciones, ¿no? Hay que aspirarle al paciente las secreciones, realizarle la higiene bucal y también, si es necesario, la higiene al paciente, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando ya lo prones, no estés manipulándole, porque sabemos muy bien que una vez que este paciente esté pronado, va a ser difícil que nosotros vayamos a hacerle un procedimiento o hacerle alguna otra actividad. ¿Por qué? Porque estos pacientes, una vez que estén sometidos a la posición prono, ¿qué hace el médico? Y la gran mayoría que ya está trabajando en la unidad de cuidados intensivos no me puede dejar o no me puede negar esto, recluta. ¿Qué es el reclutamiento? El reclutamiento es cuando al alveolo que hemos visto tiene una presión. La presión del alveolo es de 5. Pero ¿qué hace el médico? Por el mismo hecho de que esos alvéolos se encuentran colapsados, ¿qué hace? Va a generar una presión positiva y lo va a inflar como un globo hasta 15, 20 milímetros de mercurio y ese alvéolo va a estar inmenso. A eso le llamamos reclutación alveolar. Entonces, cuando nosotros queramos hacer algo a un paciente que recién ha sido pronado, no vamos a poderle hacer nada, porque el médico te va a decir, o la enfermera te va a referir, ese paciente está reclutando, no se puede tocar. Entonces, por eso es necesario que antes de pronarlo a este paciente, le hagamos la higiene adecuada, ¿no? Por otro lado, comprobar la correcta sujeción de la zona nasogástrica, los catéteres y drenajes. Recordemos si tienen catéter, si tiene drenaje, pues la colega tendrá que curarla si está en no condiciones favorables o está en mal estado, tendrá que realizar y eso toma todo un proceso, todo un tiempo y un protocolo, porque también curar catéteres, curar drenajes, tiene su protocolo y la forma, ¿no? Bueno, continuamos. Fijar las canalizaciones vasculares y valorar la reiterada perfusión continuas no necesarias, ¿no? Entonces, bueno, la enfermera siempre va a estar verificando que esté permeable sus vías, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Señalar las válvulas de drenaje pleural, ¿no? Eso sí, tenemos que sellar muy bien antes. Si ese paciente tiene un drenaje torácico, tenemos que sellar. Y siempre tiene que estar, ustedes como personal técnico, tiene que estar no elevado los drenajes. Siempre tienen que estar al ras de la cama, ¿no? Durante el procedimiento, obviamente. Que también vamos a ver más adelante cómo se maneja, ¿sí? Limpieza y oclusión de los ojos si es necesario. Cuidados, hidratación de la piel. Bueno,
en este caso sí, ¿no? Una vez que ya ustedes le han hecho su higiene al paciente, ya le han bañado, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Primero, cuidar esa piel, ¿no? Hoy en día se utiliza, o en algunas instituciones, va a depender de acuerdo a su institución qué materiales, qué insumos tienen, ¿no? Algunos tienen Duoder, otros tienen el Camilon para proteger la piel, otros utilizan Linovera, por ejemplo, en la clínica donde he trabajado, utilizaban Linovera para proteger la piel. Entonces, es distinto de acuerdo a la institución, de acuerdo a sus insumos que manejan internamente, se va realizando los cuidados al paciente. Pero recordemos siempre de que si tenemos Duoder, hay que utilizar el Duoder Extra Thin o el Duoder grueso. Eso también va a depender de la contextura del paciente. Si es un paciente obeso, tendríamos que utilizar el Duoder grueso. Si es un paciente delgado, Duoder delgado, porque hay también que cuidar la piel, en el sentido de que si nosotros le ponemos un Duoder grueso, cuando nosotros despronemos al paciente, el borde de donde hemos puesto el Duoder va a generarse lesiones, en su gran mayoría. Entonces es por eso de que casi en su gran mayoría se utiliza el Duoder delgado. La hidratación de la piel, pues se utiliza, como les iba mencionando, Cavilon, otros utilizan crema para piel, ¿no? Otros utilizan Linovera, que también he visto, y ¿cómo se hace el cuidado? Primero, recordemos, primero tenemos que pegar los Duoder y sobre el Duoder, ya por las zonas que se encuentran libres del Duoder, aplicar el Cavilon o alguna crema hidratante que puedan ustedes estar utilizando dentro de su servicio. Por otro lado, colocar la zona vesical, yo creo más que colocar es cuidar la zona vesical, ¿no? Y ponerlas por debajo de las piernas. Utilizar una lista de verificación, como les he ido mencionando, ¿no? Una hoja de checklist de todas las actividades que se van realizando. Y antes de pronarlo, sí, es muy importante tener el registro de sus constantes vitales del paciente, ¿no? Porque da la casualidad que, que se prona el paciente y no sabemos con cuánto de presión arterial antes de bueno, cuánto de presión arterial, perdón, tuvo antes de pronarlo, o cuánto estaba saturando, cómo era su frecuencia cardíaca, ¿no? A veces ese pequeño detalle lo olvidamos y al final estamos recurriendo posiblemente a la hoja de monitoreo, ¿no? Ustedes también, ustedes como personal técnico tienen la capacidad de visualizar si ese paciente está, cuánto de saturación, cuánto de presión arterial, cuánto de frecuencia cardíaca, cuánto de frecuencia respiratoria, está acoplado o no está acoplado al ventilador. Ustedes a veces que están constantemente, nuestros pacientes ya son veedoras y a veces ustedes mismas siempre están haciendo recordar no solamente al enfermero, sino también al médico. No, doctora, este paciente ha estado en esta situación, ¿no? Porque a veces da la sorpresa de que la enfermera está evocada en todos sus accesos vasculares, está preocupada por el tubo, el médico también está preocupado por el tubo y se olvidaron de la monitorización. Entonces, ustedes siempre he dicho que ustedes son una gran ayuda, un gran soporte a todo el equipo. Bueno, continuamos. Ejecución, ¿no? La ejecución del procedimiento. Como les he ido mencionando, lo más importante es la ubicación del personal, ¿no? Ya les he ido mencionando que el médico va a la cabecera, la enfermera una a cada lado, la auxiliar de enfermería una en ambos pies, pero recordemos que el personal siempre tiene que contar con un camillero, si dentro de su institución tiene, para que les apoye, y el personal técnico, que el segundo personal técnico tiene que estar en el coche de paro, ¿no? Para cualquier eventualidad, ¿no? Algo muy importante también, que la cama debe estar en posición horizontal, ¿no? Comprobar la suficiente longitud de las tubuleduras del ventilador
Eso también antes de realizar el procedimiento, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues puesta en común del lado de la cama donde se desplaza el enfermo. Recuerden siempre de que esos corrugados deben estar en la zona donde se va a desplazar al enfermo, más no al otro extremo porque si no se enrieda, ¿no? Se enrieda y el riesgo más grande que puede pasar es que se desconecte del ventilador mecánico y ese paciente que estamos tratando de recuperarlo vuelve a cero. Recordemos siempre, y eso sí les quiero mencionar a cada uno de ustedes que me están escuchando, es que si nosotros por el mínimo movimiento que vamos a realizar se desconecta del ventilador mecánico, ese pulmón que se está tratando de recuperar vuelve a cero y se complica peor. Recuerden siempre eso, de que tenemos que cuidar que ese paciente no se desconecte. ¿Ya? Ahora lo otro es pues que también ¿no? Tenemos que hacer el cambio de sábanas y colocar las almohadas. Recuerden que hay que poner debajo de las piernas las almohadas, ¿no? Los pies deben estar en una posición neutra, ¿no? Valorar la permeabilidad de las vías o la ausencia de acodamiento. O sea, la casualidad de que ya has pronado tu paciente y ya lo has volteado. Perdón, nos hemos pasado un día, ya decía yo. Perdón. Lo otro, ¿no? Tras dar el orden del médico, colocaremos al paciente de cúbito lateral. Primero se lateraliza al paciente. Aprovechar para el cambio de sábana. Ahí tenemos que poner una nueva sábana y puestas las almohadas a la altura de la escápula y otro a la altura de la pelvis. Que para que ustedes tengan mayor conocimiento y mayor ampliación de todo este procedimiento, al final de todo esto vamos a pasarles un video, ¿sí? Por otro lado, también vamos a desplazar al paciente al borde colateral a la vez que lo vamos girando para colocarlo en decúbito prono, como pueden observar, ¿ya? Luego de eso, acomodaremos la cabeza en la almohadilla, para que el tubo endotraqueal quede sin acodar. Recordemos siempre eso, que es lo más importante, ¿no? Que ese tubo no se acode. Y después liberaremos las zonas de presión de la cabeza, la oreja, nariz o ojo. Como le iba mencionando anteriormente, pondremos las piernas sobre las almohadas, pies en posición neutra, valorar la permeabilidad de las vías y la ausencia de acodamientos. La cama debe estar en antitren del emburgo. La posición de las extremidades superiores a lo largo del cuerpo para evitar las lesiones del plexo braquial. Recordemos de que si nosotros no ponemos bien extendido ese miembro superior, vamos a generarle una lesión a nivel cervical. Y a veces da la casualidad de que ese paciente termina con ese problema y tenemos que llamar al terapista. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Su estancia hospitalaria se extiende. Y al extenderse la estancia hospitalaria, el riesgo a que se infecte de algún germen o bacteria es alto, ¿no? Entonces nosotros como personal también tenemos que cuidar eso, ¿no? Comprobaremos la lista de verificación post-prono al finalizar la técnica. ¿Qué cuidados debemos tener nosotros? Porque cuidados de enfermería, no solamente el cuidado es para la enfermera, sino también para cada uno de ustedes, ¿no? Como personal técnico. Una vez más nos está poniendo en alerta o nos hace recordar esto, que la cama debe estar antitren del emburgo. Recordemos siempre eso, ¿ya? ¿Para qué? ¿Por qué la cama debe estar antitren del emburgo? Porque te ayuda a eliminar las secreciones. Hay mayor descenso de las secreciones. Por eso, ¿ya? Por otro lado, cada 2 horas debemos movilizar
Las almohadas del tórax, pelvis, piernas y giro de cabeza. Revisar que el paciente mantenga una correcta alineación corporal. La movilización del paciente debe esparcirse mínimo a 6 horas, siempre que la situación hemodinámica del paciente lo permita y disponiendo del consentimiento del médico. ¿A dónde quiero llegar? ¿O qué es lo que queremos hacer? Da la casualidad, y también he tenido la oportunidad de poder ver de muy cerca, de que el paciente se le prona y se olvidan del paciente. Se olvidaron del paciente, ya el paciente se ha pronado. Solamente están verificando de que, bueno, esté acoplado al ventilador, está muy bien su estado hemodinámico, pero no nos preocupamos de cómo está la piel del paciente, ¿no? ¿En qué estado está quedando? Entonces, es necesario que ustedes como personal técnico, juntamente con la enfermera, realizar ciertos movimientos debajo del pecho del paciente con alguna crema hidratante o con algún dispositivo que humecte la piel que ustedes utilizan dentro de su institución. Debajo hay que ir haciéndole una especie de masajes. Ingresa la mano y haces una especie de vibroterapia que también le ayudas a movilizar las secreciones del paciente y también vas teniendo cuidado, vas cuidando la piel, ¿no? Como la carita, el tórax, las rodillas, la punta del dedo gordo que termina haciéndose con mayor facilidad úlceras por presión. Entonces, esas zonas hay que cuidar. Ahora, la rotación de la cabeza del paciente también se da cada 2 horas, ¿no? Para ello, ustedes, juntamente con la enfermera, tienen que ir protegiendo de un lado hacia otro lado, la piel del paciente, la orejita del paciente, porque también la oreja del paciente termina con lesión. El pómulo del paciente termina con lesión. ¿Pero por qué termina con lesión? Porque la enfermera con el personal técnico no le dieron la importancia de poder mover la cabecita, de poder mover los codos, poder mover los brazos del paciente. Siempre busquen la forma adecuada, como pueden observar en la foto, de esa forma colocarlos a su paciente, en la forma de nadador, ¿no? Porque da la casualidad de que yo he visto, y también ustedes, y les menciono esto, perdón, de que pónganse en el lugar del paciente y practiquen. ¿Cómo se sienten ustedes más cómodos? ¿Con el brazo para abajo y el otro para arriba? ¿O con el brazo mirando, tu rostro mirando hacia tu mano derecha? ¿O solamente tu rostro no mira nada y o el otro brazo está detrás de tu cabeza? ¿Cómo te sientes cómodo? Entonces, de acuerdo a cómo ustedes se sienten cómodos, acomoden al paciente. Yo les digo porque yo he tenido la oportunidad de ponerme en mi cama y practicar. ¿Cómo me siento cómodo? ¿Cuánto tiempo soporto en la posición que se encuentra el paciente? ¿Cuánto tiempo? Y me he tomado el tiempo de decirles de que si mi brazo está por detrás de la cabeza hacia arriba, aguanto menos. Me genera de un cierto tiempo, de 30 minutos de estar ahí, me genera malestar, dolor. ¿Por qué? Porque justamente el músculo esplénico que llega hasta la nuca genera un poco de malestar, se encuentra un poco adormecido, adolorido. En cambio, si yo pongo mi brazo mirando mi rostro, puedo aguantar más de tiempo y tengo menos dolor, menos trauma. Es por eso que siempre al personal técnico que ha trabajado conmigo y trabaja conmigo, les refiero, hay que ponernos en la posición del paciente y cómo tú hayas practicado, cuánto tiempo soporta, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar es siempre que mantengamos esta posición como se encuentra en la figura a sus pacientes. Cuiden bastante de que no esté al reverso porque
Cuando está al reverso, no es que no aguante, se aguanta también, pero menos tiempo, ¿sí? Siguiente. Otro es comprobar la correcta posición del tubo endotraqueal y de la sonda nasogástrica, ¿no? Siempre es necesario apuntar el número de entrada de la comisura del tubo endotraqueal. Puede ser en la boca, no. Comúnmente el tubo se encuentra a nivel de la boca, ¿no? Y también tener cuidado y marcar la zona de entrada de la sonda nasogástrica. Por otro lado, cuidar los ojitos, ¿no? Valorar las úlceras y signos de conjuntivitis. Evitar presión directa a nivel de los ojitos y también administrar lágrimas artificiales si es necesario. Y si el paciente, pues, bueno, el paciente todo el tiempo está sedado, entonces hay que proteger sus ojitos, ¿no? Vigilar y prevenir la aparición de úlceras por presión, especialmente en orejas, pómulos, acromión, mamas, codos, genitales, rodillas y dedo de los pies, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Otro, aseo diario, ¿no? Hay que hacer el aseo diario del paciente, cuidando siempre sus dispositivos, como son sus catéteres, sus sondas, sus drenajes, el tubo endotraqueal y otros dispositivos que puedan contener, ¿no? Y siempre y cuando, algo muy importante, que su estado hemodinámico del paciente lo permita, ¿no? Porque no hay ese de que el paciente está súper delicado y estén bañando al paciente, porque también he visto casos, ¿no? Que están bañando al paciente y todo diciendo, oye, pero si ese paciente está con múltiples inotrópicos y no es necesario tocarlo. Solamente hay que hacerle unos pequeños masajes para cuidarlo. Entonces, es necesario también la intervención de ustedes. Por eso es que ustedes, antes de hacer algo, tienen que consultar a la enfermera, al personal médico, si el paciente, si el paciente está en condiciones de que ustedes puedan hacerle alguna actividad como bañarlo o movilizarlo, ¿no? El especial cuidado en las aspiraciones orotraqueales, valorar antes de, pues, nosotros aspirar, pues hay que preoxigenar y ver todos los sistemas de aspiración que sean de circuito cerrado, ¿no? Yo creo que eso está de más hablar porque siempre, casi en todas las UCIs que he trabajado y he tenido la oportunidad de visitar, utilizan los pacientes sistemas cerrados de aspiración, ¿no? Por otro lado, seguiremos con los cuidados estandarizados, como son el lavado de boca y la pasta antibiótica. ¿A qué le llamamos pasta antibiótica? La clorexidina, ¿ya? Siempre hay que hacerle la higiene de boca a los pacientes. Y eso sí, en la gran mayoría de UCIs que he podido observar es el personal técnico quien lo realiza. Entonces ustedes siempre con una gasa utilicen y traten de limpiar, ¿no? Con clorexidina al 2%, la boquita de sus pacientes. Siempre sean muy cuidadosas, muy cautelosas. Recuerden que puede ser un familiar nuestro el quien está en, en esa condición, entonces hay que brindarle los mejores cuidados. Sí, bueno, por otro lado, si el paciente defecar, pues hay que hacer el cambio como si fuera un paciente que se encuentra en supino, ¿no? Para eso ya la enfermera con el personal técnico ha puesto sus sábanas empapadoras a nivel de la carita y a nivel de los genitales, ¿no? Si el paciente estuviese, pues, con una incontinencia fecal, hay que colocarle una sonda rectal, ¿no? Obviamente bajo indicación médica para que pueda eliminar el contenido fecal, ¿no? Eh, aparte de eso, también, siempre hay que tener en cuenta de que el paciente debe contener una nutrición enteral. Eso sí, ustedes también, y me ha dado mucho gusto trabajar con mucho personal técnico, que a veces durante un procedimiento X, obviamente para todo tipo de procedimiento, el enfermero que hace, paraliza su bomba de nutrición, ¿no? Paraliza su bomba de nutrición y termina hacer todas sus actividades, lo acomoda bonito al paciente, lo aspira, le hace maravillas a su paciente, pero por ahí se le escapa prender nuevamente su nutrición enteral del paciente. Entonces, lo que sí les voy a referir a ustedes es de que siempre también tengan
esa, esa actitud de ser observadoras y si el caso se presentase, siempre ver que ese paciente esté nutriéndose. Recuerden que los pacientes en UCI de por sí están bueno, en un proceso de desnutrición por el mismo hecho de la cantidad de germen que se encuentra en su organismo, ¿no? Del mismo hecho de la sepsis que tienen, entonces necesitan bastante aporte calórico proteico y imagínense de que de ahí de 2 horas después se recuerdan de que no le prendieron la bomba. Imagínense, son 2 horas que no se ha nutrido ese paciente. ¿Y cuántas calorías se está perdiendo? De lo que nosotros perdemos comúnmente diariamente, hasta 3 veces ellos lo pierden por la sepsis que tienen. En esas 2 horas, pues se incrementa esas 3 veces a 5 veces, ¿no? Y el paciente termina flaquito, desnutrido, y eso también va en contra de su proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a reiterar, lo que pasa, se alarga su estancia hospitalaria, ¿no? Porque ese paciente va a tomar más tiempo en recuperarse. Nosotros, como profesionales, lo que buscamos es que ese paciente salga pronto de la unidad de cuidados intensivos, regrese a su vida cotidiana, ¿no? Bueno, ahora les voy a mostrar el video. Espero, es un video de aproximadamente 13, 14 minutos. A ver. Un segundo, por favor. Bueno, aquí les voy a pasar el video que dura aproximadamente 13 minutos. Espero que sea de agrado de ustedes y presten un poco de mucha atención porque he tratado de buscar todos los videos y este es el que más se asemeja, es lo que veo que se haga de forma correcta, pero sí van a posiblemente observar que no están completamente con toda la indumentaria, el cual sí les pido las disculpas del caso porque no he encontrado un video que contenga todo, ¿sí? Ok, ahí les pongo el video para que ustedes puedan visualizar. En este video tutorial lo que vamos a desarrollar es la maniobra de decúbito, pero no simplemente desarrollarla, sino que vamos a ir explicándola paso a paso. En su primera parte vamos a hacer un hincapié en el protocolo de Virgen de Rocío relacionado con el personal necesario para la maniobra y posteriormente vamos a desarrollar la maniobra paso a paso y los cuidados que hay que ir realizándole al paciente durante la maniobra, para que dicha maniobra sea lo más... A ver, un segundo, ¿sí? Un segundo, por favor. Vamos a... en este lo que vamos a desarrollar es la maniobra de decúbito crónico, pero no simplemente desarrollarla, sino que vamos a ir explicándola paso a paso. En su primera parte vamos a hacer un hincapié en el protocolo de Virgen de Rocío relacionado con el personal necesario para la maniobra y posteriormente vamos a desarrollar la maniobra paso a paso y los cuidados que hay que ir realizándole al paciente durante la maniobra,
para que dicha maniobra sea lo más óptima posible. Es importante que hagamos hincapié en determinadas cuestiones a la hora de colocar al paciente en posición de prono. Debemos de evitar... Disculpe, no se ve el video. A ver, un No se segundo. visualiza el video. ¿No se visualiza el video, me dice? No, no se visualiza. En todo caso, puedes abrir el link en la página y nuevamente compartes y directamente del YouTube. A ver, un segundo, ¿sí? Ok. Ahora sí me confirman si se... Trae tu retiro de AFP al BBVA y podrás ganar 5.000 soles todos los días. Ahora sí se El visualiza. paciente nos podemos encontrar... ¿Ahora sí? ¿Sí se visualiza el video? Correcto. Ok, perfecto. En este video tutorial lo que vamos a desarrollar es la maniobra de decúbito prono, pero no simplemente desarrollarla, sino que vamos a ir explicándola paso a paso. En su primera parte vamos a hacer un hincapié en el protocolo del Virgen de Rocío relacionado con el personal necesario para la maniobra y posteriormente vamos a desarrollar la maniobra paso a paso y los cuidados que hay que ir realizándole al paciente durante la maniobra, para que dicha maniobra sea lo más óptima posible. Es importante que hagamos hincapié en determinadas cuestiones a la hora de colocar al paciente en posición de prono. Debemos de evitar determinadas lesiones que se pueden ocasionar en todo el tórax del paciente, caras, muslos, etcétera, en todas aquellas posiciones de declive. Debemos de colocarlo también anatómicamente de forma correcta para evitar posibles luxaciones, compresiones, etcétera. Pero vamos, que todo esto lo vamos a explicar en el siguiente apartado. ¿Vamos para allá? Existen dos técnicas, una con sábana y otra sin sábana. La más novedosa que se ha llevado a cabo debido al tema de la COVID es con sábana. Nosotros vamos a desarrollar esta técnica y la vamos a explicar con sábana. ¿Cuál es el personal necesario para ejecutar la técnica? Médicos, enfermeras, celadores y TCAE. Y en ocasiones falta multitud de personal porque hay pacientes que son súper obesos y son necesarios bastante personal. Existe un protocolo en el Virgen de Rocío. Dependiendo del peso del paciente nos podemos encontrar 3 escenarios diferentes y en función de estos escenarios diferentes necesitaremos de un personal o de otro. Aquellos pacientes que pesan menos de 60 kilos, con 3 personas sanitarias es suficiente, una enfermera, un médico y un TCAE. Entre 60 y 100 kilos es necesario 4 personas, un médico, una enfermera, un TCAE y un celador. Y cuando el paciente pesa más de 100 kilos, mínimo es necesario 5 personas, un médico, las 2 enfermeras, un TCAE y un celador. Siempre debe de haber en este escenario fuera del BOS en pacientes COVID, estamos hablando de un médico, una enfermera y un TCAE vigilando desde fuera para proporcionar todo el material que sea necesario que no estemos dentro. Esto dentro del escenario del paciente COVID. Y del no COVID también es necesario que siempre esté asistido por este tipo de personal, el personal que vaya a realizar la técnica.
En primer lugar, para la ejecución de la técnica, colocaremos al paciente en posición horizontal en decúbito supino y el colchón rígido. El pulsiosímetro lo colocaremos, si no está, y si está se dejará, en la mano que queda por encima del giro y sobresaliendo por la cabeza los cables, para que no haya obstrucciones durante la maniobra. Pondremos ambos brazos del paciente pegados a lo largo del cuerpo y con la palma de la mano hacia arriba y debajo de los glúteos, para evitar lo que es la luxación de los hombros en el giro. Ahí vemos que tienes el pulsiosímetro colocado y lo pondremos pues en la mano que queda encima del giro. Ahí podemos ver cómo se introduce la mano por debajo del glúteo, las dos manos para el giro y evitar esa luxación que se puede ocasionar en los hombros. Retiraremos la monotorización frontal del paciente, comprobaremos que todas las tubuladuras del respirador y las vías tengan suficiente margen para giro y que estén bien unidas, que no se vayan a desconectar. En todo momento durante la técnica, el intensivista es el que controla el tubo orotraqueal del paciente. A la altura de la pelvis y de la cabeza le colocaremos un empapador y cualquier modelo de almohadilla para la protección de la cara, que prevenga o evite el edema, obstrucción del tubo o úlceras por presión en esa cara. Colocaremos 3-4 almohadas dependiendo de la magnitud del paciente y si es hombre o si es mujer. Se colocará principalmente mínimo 3, una a la altura de la escápula, otra a la altura del pelvis y la tercera en los muslos. Y una cuarta, si el paciente es grande, en las pantorrillas, dejando libre la zona de flexión poplitea e inguinal. Se colocará en la parte ventral del paciente una sábana estirada que abarque toda la longitud del paciente, a lo largo y a lo ancho del mismo. Se enrollará la sábana por ambos extremos, tanto los que están a la derecha como a la izquierda, enrollaremos la sábana en toda la longitud del paciente. Se va enrollando la sábana por ambos extremos, uniendo la sábana de arriba y de abajo junto con los picos de la almohada, para que todo quede unido, quede en bloque y la movilización sea lo más segura posible. Desplazaremos a la orden del intensivista al paciente, que es el que controla y da la orden durante toda la maniobra del prono. Y lo desplazaremos hasta el borde de la cama, en bloque. Lo moveremos hacia el lado que más drenajes y vías tengas colocado, de tal forma que cuando quede lateralizado sea más fácil su giro. Lo arrastraremos con una sábana o con un plástico, y todos a la vez y a la orden del intensivista. Tras la orden del intensivista, el paciente lo colocaremos en decúbito lateral. Lo lateralizaremos, mirando el paciente siempre hacia el interior de la cama. Los profesionales contrarios al extremo donde se encuentra el paciente sujetan el reborde superior del enrollado de sábana, manteniendo la seguridad del paciente en el giro y en la pronación, soltándolo cuando los profesionales pegados al paciente lo sujetan, de tal forma que los profesionales pegados al paciente sujetarán el reborde inferior del enrollado de sábana para el giro, para tumbar al paciente, hasta colocarlo en decúbito prono. Todo a la orden del intensivista. En la pronación se debe de quedar liberado el tórax y el abdomen, muy importante, para favorecer la expansión pulmonar y evitar las lesiones, sobre todo en las mujeres, de las mamas, por compresión de esa zona.
hay que girar y acomodar la cabeza en la superficie almohadillada que cada equipo o cada servicio tenga para su fin. Aquí en el Hospital de Urgencias y Emergencias COVID del Virgen de Rocío se ha hecho un almohadillado en forma de L para evitar que el tubo no se acode, liberando las zonas de presión de la cabeza y de las orejas, además de los ojos, y evitando así las UPP. La extremidad superior que se encuentra a lo largo del cuerpo es la que coincide con la cabeza girada. Para evitar la hiperextensión y rotación forzada del cuello, se coloca en postura neutral, previniendo el compromiso neurovascular y de los tejidos blandos. Hay que proteger los globos oculares. Por lo tanto, aseguraremos el cierre de los párpados para evitar las úlceras de la córnea. También las sondas vesicales, que queden por encima del muslo para evitar la obstrucción y la salida de la diuresis. Colocaremos la cama en antitren del embur, entre 10 y 20 grados, lo cual va a prevenir el edema palpebral, va a mejorar la perfusión-ventilación del paciente, evita los reflujos gastrointestinales y, muy importante, no se eleva el cabecero de la cama, porque producimos lesiones en las cervicales del paciente. Los pies se colocan en posición fisiológica neutral para evitar el pie equino, limitando la dorsiflexión de la articulación del tobillo. Colocaremos las extremidades superiores, como hemos dicho, una a lo largo del cuerpo en posición anatómica, la palma de la mano hacia arriba y coincidiendo con el giro de la cabeza. La otra en ángulo de 90 grados en abducción entre el hombro y el cuerpo y 90 entre el codo y el antebrazo para proteger el plexo braquial. Es muy importante colocar bien al paciente de forma anatómica. Comprobaremos la permeabilidad de todas las vías, tanto arteriales y venosas, despinzaremos las sondas que hemos pinzado y los drenajes y reconexión de todos los sistemas. Si en algún servicio está protocolizado reiniciar la nutrición enteral, pues se reinicia. En lecturas bibliográficas hay servicios y hospitales y protocolos que la reinician. En el nuestro no se reinicia. Está en ayuno el tiempo que está en pronación. Esta es la forma en la que lo colocamos y utilizamos los protectores de talón para proteger la punta de los dedos y evitar que se produzcan UPP en dicha zona. También ponemos la posición que nos lo permite en nuestro servicio las camas para quedar un hueco libre en la zona donde caen los dedos y queda al aire libre, queda holgado de tal forma que no ejerce presión contra el colchón. Comprobaremos la correcta alineación corporal, aseguraremos los puntos de presión para evitar las úlceras por presión. Comprobaremos nuevamente la posición del tubo orotraqueal, la comisura labial, y inflaremos el balón de neumotaponamiento si está desinflado. Y si no está desinflado, pues lo dejaremos en los milímetros de mercurio que le corresponde, que debe de ser en 30. Aspiraremos las secreciones si precisa del paciente, si tenemos con sistema cerrado, si no, pues con sistema normal. Comprobaremos las curvas del respirador que esté realizando buena dinámica ventilatoria. Haremos el cero en aquellos sistemas que precisen, por ejemplo el arterial, y lo calibraremos, puesto que hemos movilizado al paciente y lo hemos cambiado de posición, pero en todos los sistemas que precise el cero también lo haremos. Finalizaremos el aseo que empezamos y le daremos a la parte de la espalda y los cuidados en la parte dorsal del paciente. La monitorización con los electrodos en la parte dorsal del paciente la colocaremos correctamente teniendo en cuenta que los electrodos se colocan al inverso durante la prono. Ahí lo podemos ver en la fotografía. Se despronará aproximadamente, según los protocolos, entre 12, 16 e incluso 36 horas, dependiendo de la hemodinámica del paciente y según los protocolos de los diferentes servicios. Se registra todo el procedimiento y todas las incidencias, tanto en la gráfica de enfermería como en nuestra estación de cuidado. Comprobaremos la lista de verificación post-pronación para asegurar una ejecución correcta y segura de todo el proceso. Realizaremos finalmente una gasometría antes de salir del BOS
para ajustar bien el tratamiento y si hace falta hacer modificaciones en los parámetros ventilatorios del paciente. Licenciado, ¿me ¿Qué tal? escucha? Bueno, sí, Ya terminó espero el que... video. Oh, sí, estoy aquí. Espero que haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes el video, pero para finalizar la última parte, ¿sí? Vamos a continuar. Ok. Bueno. Para finalizar, ¿cuándo se finaliza la posición de cúbito prono, ¿no? Bueno, lo primero que se evidencia es mejoría en la oxigenación. El PAFI ya se encuentra por superior a los 150 milímetros de mercurio. La presión alveolar al final de la expiración se encuentra por debajo de los 10 centímetros y el FiO2 también se encuentra por debajo del 60%, ¿no? Eso en situaciones favorables para el paciente. Mientras tanto, también se da en situaciones desfavorables, como es en el caso cuando hay una disminución por debajo del 20% de la PAFI, ¿no? ¿En qué casos se interrumpe inmediatamente la posición prono? Cuando hay una extubación accidental, una intubación bronquioprincipal, o sea, cuando el tubo endotraqueal se ha desplazado hacia un bronquiolo, puede ser derecho o izquierdo, obstrucción del tubo endotraqueal, hemoptisis, la saturación de oxígeno por debajo del 85% y la presión de oxígeno por debajo de 55 milímetros de mercurio durante más de 5 minutos, ¿no? O en caso de paro cardiorrespiratorio. También cuando se evidencia una frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto durante un minuto, una presión arterial sistólica por debajo de 60 milímetros de mercurio durante 5 minutos y otros motivos que pueden poner en peligro la vida del paciente, ¿no? ¿Qué problemas potenciales y complicaciones se puede presentar o puede evidenciarse durante el procedimiento de la posición prono? La salida de zona nasogástrica, la salida de un catéter venoso central, las úlceras corneales, los edemas conjuntivales, palpebrales y el edema facial, las úlceras por presión que les he ido mencionando y que también en el video se ha reiterado en varias ocasiones, los problemas con la sonda urinaria, empeoramiento de la PAFI, más del 20%, que también les he mencionado, desaturación de oxígeno por debajo del 85%, hipotensión, arritmias, hemoptisis, neumotórax, intubación selectiva bronquial, obstrucción del tubo orotraqueal, salida del tubo orotraqueal y paro cardiorrespiratorio. Bueno, esto es para que ustedes puedan tenerlo por cultura, un checklist de algunas instituciones que utilizan, ¿no? Durante la verificación de la posición prono y la verificación post-prono, ¿no? Y por otro lado están los cuidados de enfermería y los efectos adversos que se pueden presentar durante el procedimiento. Bueno, quiero finalizar con esta frase, que en los pequeños detalles están las grandes sorpresas. Quiero mencionarles que un paciente pronado necesita de esos detalles, de los detalles de la minuciosidad que nosotros podamos tener para que puedan mejorar. Créanme, desde mi experiencia, si nosotros tenemos un ojo clínico pero muy desarrollado, estos pacientes van a mejorar. Pero si nosotros no hemos desarrollado esta capacidad, créanme que este paciente
su proceso de recuperación posiblemente sea mucho más lento o posiblemente terminan complicándose. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciado Elder. Si hubiera alguna pregunta, estamos en vivo vía Facebook Live también, por favor. O en todo caso, pueden escribir también en el chat. Sí, claro, si tuvieran alguna incomodidad o alguna duda, algo que todavía les genera suspicacia, pues la tribuna está libre. A ver, le damos un espacio de unos segundos para que puedan realizar las preguntas respectivas. Un buen tema que en la pandemia ha tomado, creo que, mayor Cuando muy se dio el proceso de influenza, cuando se dio la primera pandemia de influenza, posterior a ello se empezó a practicar la posición prono aquí en el país, pero no con mucha frecuencia. La frecuencia se incrementó durante el proceso de COVID y hemos tenido, desde mi experiencia, te podría decir, en el servicio que coordinaba, que eran 24 camas, teníamos pues 20 pacientes pronados y 4 en supino, ¿no? Entonces, hemos aplicado bastante este procedimiento y por eso que a cada uno de todos los chicos que se encuentran, les reitero de que si ustedes tienen mucho cuidado, mucho tino al atender a estos pacientes, salen, pero si nosotros nos descuidamos, créanme que un pequeño descuido hace que todo se venga abajo, todo el trabajo prácticamente se vuelve a cero, ¿no? A ver, si Muy hubiese bien. alguna pregunta, duda. Creo que todo ha quedado muy claro. Interesante el tema, buena ponencia. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente, licenciado Elder, por la aclaración y de una u otra manera reforzar este tema de la posición prona, muy importante, incluso la forma, ¿no? En el cual hemos tenido pacientes, sí, pues de 120 kilos, de 110 kilos, y sí se necesitaba, pues, ¿no? De un Así es. grupo de No necesitabas personal de que... 6, necesitabas de 10, 8 personas para poder cargarlo, ¿no? Correcto, correcto. Y el temor era el tema de la intubación, ¿no? Que al girarlo, voltearlo, cualquier cosa, especialmente algunos pacientes intubados, los pacientes con sobrepeso, obesidad, pues el canal o es muy corto el cuello para el ingreso también, y era más fácil todavía de poder en cualquier momento retirarse, ¿no? Por algún tipo de accidente en el momento de hacer esa maniobra. Muy bien, a ver, tengo una por aquí. Los pacientes con traqueostomía, ¿su pronación es el mismo flujo o no se les prona? No, está prohibido la pronación en estos pacientes. ¿Por qué? Porque siempre va a haber fuga y el desplazamiento del tubo, de la traqueostomía es mucho más rápido. Adicional a ello, recordemos de que si le incrementamos la presión al CAP, podemos generar daño a nivel de la tráquea. Entonces, por esas circunstancias, según norma y también según algunos ya estudios de enfermería, refieren que es mejor no pronar a estos tipos de pacientes, ¿no? ¿Y solo se les mantiene en una posición Fowler o semifowler? Siempre estos pacientes están en semifowler, ¿no? La cabecera tiene que estar mayor a 45 grados, siempre. Y todo paciente en unidad de cuidados intensivos, por protocolo, tiene que mantener la cabecera mayor a 30 grados. No se debe tener a los pacientes por debajo. Obviamente, en los pacientes pronados ocurre todo lo contrario, ¿no? Un paciente pronado sí tenemos que tenerlo en posición anti-tren de Raleigh. Claro. Y mencionaba también los casos, por ejemplo, ¿no? En algunos pacientes que hemos tenido también en diferentes hospitales donde yo he podido ir, incluso también antecedentes en las investigaciones en Argentina, mencionaban que este tipo de posición de prona, había una especie de adormecimiento en los miembros inferiores, como lo mencionó en una de sus diapositivas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Que con el transcurso del tiempo les era difícil, les incomodaba, el adormecimiento era intenso,
el dolor, pero poco a poco creo que se iba regularizando. Pues recordemos de que, como les iba mencionando, que los pacientes que están pronados, en su gran mayoría, por no decirlo, en su 90%, Hay problemas de su micrófono iniciado. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora me escuchan? Correcto. Ahora sí, ahora sí. Bueno, como le iba a mencionar, recordemos algo muy importante, que casi el 90% de los pacientes que están en las UCI y están pronados, están con inotrópico y con sedación, más relajación. Entonces, los inotrópicos, como la noradrenalina, son vasoconstrictores que hacen que la perfusión sanguínea no sea lo adecuado. Es por eso que a veces a los pacientes vas a encontrarlos hipoperfundidos en las zonas distales de los pies o de la mano. Adicional de la maniobra, ¿no? Imagínense, ya de por sí la maniobra nos genera un problema y adicional a ello tenemos otro factor que es el vasoactivo que está generando también este problema. Es por eso de que yo siempre, y vuelvo posiblemente a redundar en este punto de que es necesario tener un buen ojo clínico, ser muy observadores con nuestros pacientes, porque las minuciosidades que vamos a encontrar y podamos solucionarlo a tiempo, van a ser provechosos para el paciente. Siempre, siempre va a ser provechoso para el paciente. Así es. Muy bien, tenemos otra pregunta, dice, bueno, tenemos dos preguntas. En caso de los niños con ventilación mecánica, ¿también se puede pronar? Sí, sí se pronan a los niños. No necesariamente a los recién nacidos, pero sí hemos pronado a pediátricos también. Se pronan a los pediátricos. Por eso les vuelvo a reiterar que cuando inició la capacitación le mencioné de que todos los síntomas de estrés respiratorios, y posiblemente no haya hecho mayor referencia en esto, independientemente del grupo etario, se prona. ¿Me escucharon? Tenemos otra pregunta más, dice, ¿cómo evitar el desplazamiento de tubo en pacientes pronados obesos? Doble fijación. Lo que nosotros hacemos en el Hospital Rebagliati es utilizar la doble fijación, ¿no? Una de ellas, la que es universal y es conocida casi en todos los hospitales, es el amarre y una vueltita sobre el lóbulo de la oreja y hacia la cabeza. Pero también hay la vincha, ¿no? Hay una vinchita adicional, no es un nuevo, pero es un antiguo forma de sujetar el tubo que se genera casi el mismo, pero también hay una vinchita hacia la cabeza del paciente. Se hace doble fijación. Otras instituciones, como por ejemplo en la clínica he visto que le hacen la misma fijación por detrás del lóbulo de la oreja y por debajo de la nuca, ¿no? Pero en el Hospital Rebagliati, en ese momento, durante el proceso de pandemia, hemos utilizado estas dos fijaciones. Una que es sobre el lóbulo de la oreja y que termina sujetado detrás de la nuca, haciendo el nudo de alondra, y lo otro es haciéndole una vincha, ¿no? Bordeas toda la cabeza y generas una especie de vincha hacia la cabeza, hacia arriba del paciente. Esas dos. No he visto otra forma, porque de todas maneras, el riesgo cuando tengamos un paciente en prono de que se pueda desplazar el tubo, siempre va a estar el riesgo. Es por eso que el enfermero, el personal técnico, el personal médico están observando el tubo. Y que la enfermera en cada reporte de cada turno tiene que reportar en cuánto recibió el paciente el tubo fijado y en cuánto se encuentra o lo deja. Y ambas personas tienen que evidenciar la fijación en dónde tuvo endotraqueal. Muy bien. Aclarada la pregunta. A ver, ¿tenemos una pregunta más? Creo que ya no.
Listo, muchísimas gracias nuevamente, licenciado Del, es un gusto siempre Aquí participar hay con una usted pregunta y dice, en el un chat. paciente pronado, ¿cuántas horas de pronación es recomendable y cuántas series es ideal? Ah, Muy buena pregunta, ya sabía que me iban a lanzar algo así, pero les cuento de que no hay un protocolo de que nos mencione que esto es lo ideal. Cada institución a nivel mundial ha trabajado desde su experiencia y los ha ido ejecutando. Las literaturas, según los estudios y los investigadores, se han realizado de 12 a 16 horas y han visto provechoso entre 6 y 7 ciclos que se haya pronado los pacientes. Pero desde mi experiencia, les digo que yo he tenido hasta 72 horas pronado a un paciente y se han generado hasta 2 ciclos de 70, bueno, de 72 horas, 2 ciclos, y posterior a ello se ha generado un ciclo de 36, 12 horas. ¿Ya? O sea, no es determinante el tiempo, no es determinante el ciclo. Creo, desde mi perspectiva, depende sobre todo de la evaluación constante que se va haciendo a los pacientes de acuerdo al AGA. Porque tampoco le podemos tomar placa de pulmones. ¿Por qué? Porque el riesgo de que estos pacientes se generen un problema no solamente de extubación, sino un barotrauma, o terminen con un enfisema subcutáneo a raíz de la ruptura de un alveolo, es altísimo. Entonces, el AGA es el único factor que nos indica cómo va mejorando este paciente. Adicional a ello, tenemos el ventilador mecánico que también nos refleja, ¿no? Mediante el presión la presión plateo, la presión pico y la saturación de oxígeno, nos genera y nos va dando resultados o nos va mostrando la mejoría del paciente. Eso es lo que les podría mencionar de acuerdo a los ciclos y el tiempo, ¿no? Para que ustedes también puedan tener un poco más claro esa situación. No tenemos algo específico. Así es. Listo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad. Listo, gracias, licenciado Elder. Continuando con la exposición, ahora tenemos lo que es un tema de administración en salud, algo muy corto, del cual nos estará hablando el licenciado en administración Néstor Saavedra Alvarado. Él es licenciado en administración, asesor académico e investigador en emprendimiento de microempresas, las famosas MIPES. Adelante, licenciado Néstor Saavedra Alvarado, lo escuchamos. Buenas tardes, ¿se escucha allí? Sí, sí, licenciado, se le escucha. Ok, muchas gracias. Ya puede compartir. Muy bien, hacerle mención en el Facebook Live, por favor, que ahí se está compartiendo el link de asistencia, tanto del día de ayer, que hubo unos inconvenientes por X motivo, algunos de manera personal, y también del día de hoy, el segundo día, y está específicamente fecha 23 del 6 de junio, al momento de abril, van a verificar, dice, curso de capacitación, de actualización del técnico de enfermería de Leves, y dice asistencia fecha 23 del 6 de junio. Muy bien, listo. A ver, mientras que va compartiendo, ya se puede visualizar. Ojo, por favor, ni bien terminando esta exposición, tenemos lo que es el sorteo. El sorteo. Estamos premiando y la empresa, bueno, les anticipo, son 2 pulsoxímetros, un glucómetro y 10 gorritos. 10 gorritos, ¿ya? Muy bien, listo. Estar pendiente porque las preguntas se van a realizar, por favor, y se van a, por el Facebook Live y se van a responder por el Facebook Live. Los que estén dentro del Zoom, les había mencionado que el Zoom solamente es para los ponentes. Así es que si responden dentro del Zoom no se va a visualizar. Por favor, ingresen al link del Facebook Live, el cual ya todos están. Muy bien, adelante, licenciado Néstor, lo escuchamos. Licenciado, confírmeme si se puede ver allí Sí se visualiza la diapositiva, Constitución de Empresas del Sector Salud.
Ok, entonces, muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Saavedra Alvarado Néstor Juvenal, licenciado en Administración. En esta tarde vamos a compartir sobre constitución de empresas del sector salud, algunas normativas en cuanto a salud y también normativas de la ley de sociedades para la constitución de empresas en el sector salud. Vamos a pasar como un preámbulo, primero hablando sobre las perspectivas de negocio para el emprendimiento en todo lo que es el área de salud, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en nuestro país sabemos que hemos pasado también la emergencia sanitaria del COVID-19 y ha habido muchas deficiencias en las cuales, pues, entonces hay una oportunidad de negocio, ¿no? Porque según la OMS, por ejemplo, el gasto público mínimo de un país de su PBI para cubrir las necesidades básicas de una nación es del 6%. Bueno, es lo que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en nuestro país, aún el PBI en salud se aproxima a un 5.5% del gasto del PBI, lo cual todavía hay un déficit que cubrir, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto, en nuestro país hay una perspectiva de negocio positiva en la cual se puede crear, se puede hacer empresa con este servicio, con el servicio de salud, ya sean diversos servicios, ¿no? Ya sean centros de salud, clínicas, boticas, farmacias, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de la emergencia sanitaria, esta mayor demanda se ha elevado todavía un poco más y también ha creado algunas brechas. Y esto ha creado pues una oportunidad de negocio rentable en nuestro país. Para lo cual, pasando al segundo punto,